de Fortaleza, Cámara Legal Educativa, para continuar con los temas que están relacionados a la última sesión que tuve la oportunidad ya de poder disertar en este espacio académico. La clase pasada habíamos estado revisando un poco de lo que era la anticuricidad y también las causas de justificación. Entonces, no sé, por favor, si quieren brevemente que vuelva a repasar para que ustedes puedan comprender o de repente repasar un breve repaso, o que quieren que de frente continúe hasta el tema de la culpabilidad, que es lo que se me ha encomendado el día de hoy. No sé, brevemente, por Doctor, favor, alguna opinión al respecto. Si fueran muy doctor, gentiles, por favor. doctor, buenas noches. Quisiera, por favor, que dé un repaso de la clase anterior. Si fuera tan amable, por favor. Claro, claro, claro que sí, estimada doctora. ¿Cómo no? Yo gustoso. Muy bien, si todos están de acuerdo y comulgamos en ello, bueno, vamos a empezar entonces, para no perder el tiempo. Muy bien, la clase pasada nosotros hemos hablado de antijuricidad y también de causas de justificación. Entonces voy a explicar brevemente, pero para yo poder comprender la antijuricidad como una categoría del concepto dogmático de delito, es necesario brevemente que yo hable de tipicidad y es necesario y fundamental para poder comprender todo este engranaje dogmático de antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, de otro concepto muy importante y muy trascendente como es la acción. Y también vimos respecto a la omisión. Entonces, voy a iniciar y centro el tema en lo siguiente. A ver, cuando yo digo qué cosa es el delito, entonces el delito, si ustedes quieren encontrar algún concepto del delito en el Código Penal peruano, ustedes no van a encontrar un concepto que diga que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. No van a encontrar. A lo mucho encontrarán en el artículo 11, 12 que son acciones y omisiones dolosas y culposas. Nada más. Pero, entonces, ¿de dónde usted saca que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable? Y es más, no es que yo lo diga, sino que cuando ustedes revisan alguna sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria, lo que hace el juzgador es recorrer la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Si estamos ante una acción típica, antijurídica y culpable, estamos ante la presencia de un delito, de un delito. Y hay como consecuencia jurídica del delito en el Perú dos consecuencias jurídicas: la pena y la medida de seguridad. La pena se impone a los imputables, por lo general, ¿ya? Por lo general a los imputables, y las medidas de seguridad, perdón, y las medidas de seguridad se imponen a los inimputables. Alonso, estoy en plena conferencia, hermano. Te lo mando en un instante, Alonso, por favor, ¿ya? Ya, listo, ya, listo. Disculpen, profesor Alonso Peña Cabrera. Entonces, decía que si yo quiero saber el constructo del delito, la acción tiene que ser típica, antijurídica y culpable, y cuando yo estoy ante la presencia de un delito, en el Perú hay dos consecuencias jurídicas: la pena y la medida de seguridad. 4 clases de pena establece el Código Penal peruano en su artículo 28, privativa de libertad, restrictiva, limitativa de derechos y la pena multa. ¿Y cuáles son esas medidas de seguridad? El internamiento y el tratamiento ambulatorio. Es decir, que yo, para llegar a obtener una consecuencia jurídica, pena, medidas de seguridad, tengo que previamente haber cometido un delito. Y para yo cometer un delito, mi acción, porque no todas las acciones son importantes, son trascendentes para el derecho penal, sino algunas acciones que son prohibidas. Y hemos analizado qué características tiene que tener este primer ingrediente. Por eso que Zaffaroni dice que la acción es el sustantivo y los adjetivos son tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.
¿Qué es la acción? ¿Qué características debe tener la acción? Y ojo, aquí manifiesto lo siguiente. Ustedes seguramente han leído algunos libros que dicen que el delito es un comportamiento típico antijurídico y culpable, una conducta típica antijurídica y culpable, un hecho típico antijurídico y culpable. Muy bien. Cuando ustedes lean un libro que dice que es una conducta o comportamiento, está referido tanto a la acción como a la omisión. Cuando yo digo conducta, comportamiento, engloba, encaja, comprende la acción y la omisión. Es decir, se pueden cometer delitos a través de la acción y a través de la omisión. La omisión y la acción son formas de cómo cometer el delito. Por eso que algunos autores ya en derecho penal clásico establecen conducta típica antijurídica y culpable, comportamiento típico antijurídico y culpable. Pero ya doctrina moderna establece de que no es correcto hablar de conducta ni de comportamiento. Lo correcto es hablar de acción. ¿Por qué? Muñoz Conde, Bustos, Ramírez dicen, por ejemplo, que detrás de una omisión hay una acción. Una acción. Y por lo tanto, hoy en día se habla de una acción por comisión y una acción por omisión. La acción por comisión es la acción propiamente dicha y la acción por omisión es la omisión. ¿Qué características, entonces, cuando yo me refiero en mi clase o los autores, los juristas se refieren a la acción, comprende a la omisión? Acción por comisión y acción por omisión. Esta acción tiene tres características básicas, principales. La acción humana, que significa que la acción tiene que ser cometida por una persona humana, están excluidos los animales, una acción consciente, una acción voluntaria, tres características trascendentes para la acción, una acción humana consciente y voluntaria. Pero ocurre que en algunas oportunidades se pueden lesionar bienes jurídicos con acciones que no satisfagan estas características. Por ejemplo, la doctrina denomina en esas circunstancias lo que conocemos como la ausencia de acción. La ausencia de acción comprende la fuerza física irresistible, los movimientos o actos reflejos y los estados de inconsciencia. Miren ustedes, que a través de la fuerza física irresistible, a través de los movimientos o actos reflejos, a través de los estados de inconsciencia, yo puedo lesionar, puedo poner en riesgo un bien jurídico tutelado en la ley y por lo tanto expresar lo que establece el artículo 4 del título preliminar respecto al principio de lesividad. Principio de lesividad que es un principio importantísimo, es un pilar del derecho penal. ¿Y qué significa este principio? Que yo para imponer una pena como Estado, mínimamente tengo que haber puesto en peligro o haber lesionado un bien jurídico tutelado en la ley. Miren ustedes. Entonces, brevemente, la fuerza física irresistible es aquel movimiento que produce la naturaleza o la propia persona. Por ejemplo, la propia naturaleza. ¿Qué pasa cuando estamos en la época de verano y de repente un joven o una persona quiere impresionar que sabe nadar, ingresa corriendo al mar y no se percata que metros más acá o metros cercanos a él hay una señora que está embarazada? Él ingresa corriendo al mar, se zambulle y como consecuencia de ello el mar lo arrastra, lo arrastra, lo arrastra, ¿no? Y como consecuencia de ello genera que esta persona golpee el vientre de la señora embarazada produciéndole un aborto. La fuerza física irresistible es cuando el mar te revuelca y tú quieres pararte y no puedes. Esa es la fuerza física irresistible. Fuerza física irresistible. Una fuerza de tal intensidad que tú no puedes superarla. Miren, ¿ah?
Entonces, ¿podremos nosotros denunciar por el delito de lesiones, por el delito de aborto? Bueno, una característica importante en la acción es que esta acción sea consciente, sea humana, sea voluntaria. Fuerza física irresistible producida por la naturaleza. Fuerza física irresistible producida por una persona. Cuando de repente ustedes van a un centro comercial y están mirando ropa en una vidriera de una tienda comercial y en ese momento de repente pasa un tumulto o pasa una persona que genera en usted que, o la empuja, ¿no? Y genera que usted caiga sobre esa vidriera, genera un daño. Miren ustedes, fuerza física irresistible, los movimientos o actos reflejos. Aquel sujeto que va manejando con su vehículo y en sentido contrario en horas de la noche, cuando está a punto de entrar a una comunidad, en sentido contrario viene un vehículo de más grande, y prende las luces largas, lo que genera en usted que cierre los ojos y termine, ¿no?, desviándose y metiéndose en una casa, generando daño, lesiones, homicidios, muerte. A eso se refiere los movimientos o actos reflejos. Los movimientos o actos reflejos están íntimamente vinculados a temas de la fisionomía, ¿no?, a las reacciones fisiológicas frente a los estímulos externos. Aquel sujeto que está manejando un vehículo y de repente, esto pasó en la doctrina alemana, le ingresa un mosquito al ojo que genera un ardor intenso, lo que hace perder el control del vehículo, generando también la muerte de peatones. Miren ustedes, claro, que aquí es muy importante el tema probatorio, obviamente que sí, porque de nada vale una dogmática pura si es que no tiene aplicación en la práctica. Y cuando nosotros enfrentamos un proceso judicial, obviamente tiene que tener nuestra teoría del caso adjuntada o fundamentada en la prueba. Recuerden ustedes el adagio probatum demonstratoris veritas. La prueba es la demostración de la verdad. Muy bien, brevemente, ¿no? Y finalmente vienen los estados de inconsciencia. La doctrina establece al sonambulismo, la epilepsia, la embriaguez, digamos, letárgica. Esos son los estados de inconsciencia, el sueño profundo. Aquella madre que recién o hace poco ha alumbrado un bebé y de repente en los quehaceres del hogar llegan ya a las 9, 10 de la noche y empieza a amamantar a su menor hijo. Como consecuencia de este sueño profundo, termina aplastándolo. Miren ustedes, ¿no? Son, digamos, expresiones de ausencia de acción que no, digamos, deben ser contadas como acciones trascendentes para el derecho penal. Y este concepto breve que acabo de hacer, este recorrido de la acción, lo voy a sacar a relucir cuando analicemos la culpabilidad con algunos ejemplos de la doctrina colombiana. Muy bien, después que analizo estas características de la acción en base a la acción, porque la acción tiene algunas características como la acción de enlace y la acción base. ¿Qué significa la acción base? Significa que sobre el concepto de acción se va a edificar los conceptos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Y qué significa la función de enlace de la acción? Que después de haber analizado las características de la acción, lo que yo voy a hacer es analizar esta acción, pero en diferentes dimensiones. Lo que hago en la tipicidad, en relación a la acción, ¿qué analizo en la tipicidad? Si la acción tiene un tipo. ¿Qué analizo en la antijuricidad? Si la acción está justificada o no está justificada en derecho. ¿Y qué analizo en la culpabilidad? Si esta acción que ha cometido la persona merece o no merece un reproche penal. Miren ustedes,
la importancia de la acción en relación a esta característica importante que viene a ser la función de enlace. Muy bien, brevemente para ya pasar a el tema de hoy, venimos a analizar lo que es la tipicidad. Y siempre nos confundimos muchas veces en saber qué cosa es tipicidad y qué cosa es tipo penal, que son conceptos completamente distintos, que muchas veces por su similitud en la manera de su escritura o su parecido en la escritura, nos tiende muchas veces a confundir. Pero hay que tener en cuenta que son dos conceptos dogmáticos completamente distintos. Y lo voy a explicar brevemente con algunos ejemplos. Miren ustedes, tipo penal o tipo legal, como dice Hurtado Pozo, el artículo 106 del Código Penal peruano es un tipo penal. ¿Qué pasa si el día de hoy en un distrito, cualquier distrito del Perú, A mata a B de un certero disparo en la cabeza, ¿no? Y le agrego las circunstancias de lugar, modo, tiempo? Ese suceso histórico, ese acontecimiento, es en relación a la acción del sujeto A de haber matado al sujeto B. Entonces, ese hecho histórico, ese suceso, ese relato, ese supuesto fáctico, lo voy a tratar de encajar. Lo voy a tratar de encajar al tipo penal. Cuando yo digo que lo voy a encajar, lo que establece la dogmática es hacer un proceso de subsunción. Es que este supuesto fáctico calce, encaje, se subsuma dentro del tipo penal. Cuando yo realizo ese proceso de subsunción en el tipo penal, lo que yo estoy haciendo es la tipicidad. La tipicidad, entonces, viene a ser el proceso de subsunción, el proceso de calzamiento, el proceso de adecuación que permite a nosotros los operadores jurídicos determinar si un hecho calza en un tipo penal. Si un hecho calza en el tipo penal, se dirá que es un hecho o una acción típica. Si de repente este hecho no tiene un tipo penal, entonces nosotros decimos que el hecho es atípico, o que la acción, para hablar con mayor propiedad, la acción es atípica. Ojo, yo creo entonces que quedó claro que son dos conceptos. Estoy tratando de resumir al máximo la clase pasada para que ustedes más o menos puedan tener una idea y comprender la hilación de lo que hoy nos toca hablar. Muy bien. Entonces, tipo penal o tipo legal es el mismísimo artículo. La tipicidad viene a ser cuando el hecho, ¿no? La noticia criminal establecida en la denuncia que relata un supuesto fáctico con aroma a homicidio, a robo, a hurto, a lavado de activos, a crimen organizado, este supuesto fáctico que contiene la imputación fiscal muchas veces debe tener un tipo penal. Y el tipo penal no solamente viene a ser el supuesto fáctico, no. El tipo penal, obviamente, como dice Hurtado Pozo, es uno solo, sino que por cuestión pedagógica se divide en tipicidad de índole objetiva y tipicidad de índole subjetiva. La tipicidad de índole objetiva comprende otros conceptos, como por ejemplo el sujeto agente, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, la acción típica, la imputación objetiva. Y en la tipicidad subjetiva tenemos al dolo y a la culpa. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipicidad, lo que tenemos que hacer es que este suceso encaje en el tipo penal. Y para que encaje en el tipo penal,
yo tengo que analizar sus dos dimensiones, tipicidad de índole objetivo y tipicidad de índole subjetivo. Por ejemplo, respecto al sujeto agente, ¿qué exige el delito o el tipo penal de prevaricato? Que el sujeto agente sea un juez o fiscal, si no me equivoco, el 415 o 418 del Código Penal peruano. Y quien realizó la adulteración, quien se pronunció en una sentencia contraviniendo o fundamentado en una norma derogada, ha cometido el delito de prevaricato, pero se exige que el sujeto agente sea un juez o fiscal. Si el sujeto agente no es juez o fiscal, ese hecho será atípico. Entonces, lo que quiero llamar su atención es que para que el hecho sea típico, este supuesto fáctico, tengo que encajarlo en el tipo penal, y al encajarlo en el tipo penal, lo tengo que encajar en sus dos dimensiones, en la tipicidad objetiva, sujeto agente, sujeto pasivo, acción típica, bien jurídico protegido, imputación objetiva. Y luego tengo que ver si el sujeto agente mató dolosamente o culposamente. Claro, tiene que saber si mató dolosamente o culposamente. ¿Y qué es lo que me exige el Código Penal? En base al principio de legalidad. Por ejemplo, el 106 del Código Penal peruano, que contiene el homicidio simple, y dice, el que mata a otro, luego viene la consecuencia jurídica, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Muy bien. Ese tipo penal me exige que el sujeto agente, para que el hecho sea típico, tiene que actuar dolosamente o culposamente. Si hay alguien, por favor, que me pueda decir, dolosamente o culposamente, ¿qué exige el tipo penal para que pueda la acción del sujeto agente sea típico? ¿Dolo o culpa? Si usted me dice dolo, yo le preguntaré, ¿por qué dolo? Y si usted me dice culpa, yo también tendré que preguntarle por qué culpa, ¿no? Miren, el tipo penal del 106 exige dolo. Pero, profesor, ¿de dónde usted saca que dolo? Porque si usted lee el 106 del Código Penal, dice el que mata a otro. No me dice en ningún momento que yo debo actuar o que el tipo penal, en base al principio de legalidad, le exija dolo o culpa. Ah, tiene usted mucha razón, le diría yo. Pero, sin embargo, usted, por favor, lea el artículo 12 del Código Penal. Porque ustedes saben que el Código Penal tiene una parte, su primera parte, que se denomina título preliminar, la segunda, la parte general, y luego la parte especial. La parte especial que contiene las infracciones penales. ¿Qué son las infracciones penales? ¿O qué cosa contiene las infracciones penales? Las infracciones penales contienen a los delitos y a las faltas. Entonces, miren que no es lo mismo una infracción penal a delito. Vuelvo a repetir. Pero primero quiero decir, el 106, para que sea la acción típica o la acción o qué dolo o culpa exige el 106, ustedes me van a decir dolo o culpa, yo les preguntaré por qué, pero la respuesta correcta es que el 106, para que el hecho o la acción sea típica, tiene que ser dolosamente. ¿Y de dónde usted saca que el dolo? Porque yo no veo acá. Ah, en base al artículo 12 del Código Penal. ¿Y qué dice el artículo 12 del Código Penal? En la segunda, bueno, voy a leer brevemente. Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos en la ley. ¿Qué significa esto? Que el 106 es doloso. Profesor, ¿pero de dónde saca? Lea su artículo 12. Un ejemplo breve, para ya darles solamente, como se dice, las pepitas, ¿no? Fíjense que si usted compara el artículo 106 con el artículo 111 del Código Penal,
Si me siguen con su código, van a aprender cosas muy interesantes. Si ustedes comparan el 106 con el 111, ambos son homicidios. Sin embargo, el 106 es un homicidio doloso y el 111 es un homicidio culposo. ¿Qué diferencia uno y el otro? En que en el primero dice el que mata a otro. En el segundo, el que por culpa. ¿Qué significa entonces? Que cuando el tipo penal no mencione nada, como el 106, es doloso. Para que sea culposo, tiene que estar expresamente establecido en el tipo penal. Tiene que estar expresamente establecido en el tipo penal, como por ejemplo el 111, dice, el que por culpa, ¿qué se le exige al sujeto agente? Culpa. El 106 no dice nada al respecto, entonces es doloso. Por regla general, los tipos penales, su confección de los tipos penales son dolosos. Solamente, excepcionalmente, son culposos. ¿Ya? Dolo culpa. Muy bien. Les decía que en doctrina encontramos que el Código Penal peruano, hay dos posiciones, dicen que el código tiene 3 partes, otros dicen que tiene 2 partes. Los que dicen que el Código Penal peruano tiene 3 partes, estas 3 partes comprenden el título preliminar, que está establecido en el artículo 1, Romanos, hasta el 10º, Romanos, que contiene los principios limitadores del ius puniendi, y aquí está el principio de legalidad, principio de lesividad, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Y luego del artículo 1 al artículo 105, que sería la segunda parte, contiene la parte general, y del 106 al 452 está la parte especial. Es decir, título preliminar, parte general y parte especial, contiene nuestro Código Penal peruano. Los que dicen que solamente 2 partes, es que en la parte general incluyen, unen, vinculan el título preliminar y la segunda parte sería la parte especial. ¿Qué cosa contiene la parte especial? A partir del 106 hasta el 452 del Código Penal, las infracciones penales. Las infracciones penales son los delitos y las faltas, porque en el Perú se sigue la teoría bipartita de las infracciones penales. En Francia, por ejemplo, se establece la teoría tripartita. Por ejemplo, tienen las transgresiones, tienen los delitos y tienen los crímenes. Otra teoría. En el Perú, de acuerdo a las infracciones, seguimos la teoría bipartita que comprende delitos y faltas. ¿Qué cosa es la falta? También viene a ser una acción típica, antijurídica y culpable, miren, al igual que el delito. ¿Dónde está la distinción? En el quantum de pena. Por eso que a las faltas los alemanes la denominan delitos en miniatura. Y bueno, me gustaría algún día tener un espacio para poder comentar cuál es la finalidad de las faltas en el Perú. Sabemos que existen faltas contra la persona, faltas contra el patrimonio, faltas contra la buena costumbre, faltas contra la tranquilidad, etc. Pero ¿para qué sirven? ¿No? En el Perú. Yo creo que muy poco, ¿no? Muy poco. Pero bueno, así está en el código y hay que seguir estudiando y hay que mantener estos conceptos. Bueno, entonces después que ya yo analizo el tema de la tipicidad objetiva, que tengo que analizar sujeto agente y todo lo que les he manifestado, luego tengo que llegar al dolo, ¿no? Y al dolo y a la culpa o imprudencia. Y aquí me voy a detener un instante porque ya estoy ingresando a la clase del día de hoy. Y es la siguiente. Dolo, culpa. ¿Qué es el dolo? Dogmáticamente, conocimiento más voluntad. Que la culpa se llama infracción del deber objetivo de cuidado. Muy bien. En el Perú se sigue la teoría volitiva. ¿Qué significa? Que tiene mayor trascendencia la voluntad sobre el conocimiento. Me voy a explicar mejor. El dolo es conocimiento más voluntad. Yo sé que matar es malo. Sin embargo, decido hacerlo voluntariamente. Conocimiento y voluntad. Muy bien. Cuando en el Perú la Corte Suprema
hace la clasificación del dolo directo, del dolo de segundo grado, llamado también dolo de consecuencias necesarias, el dolo eventual, la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente o sin representación. Lo que está haciendo la Corte Suprema en el Perú es sacando a relucir la teoría volitiva. ¿Y esto qué genera como crítica principal dentro de nuestro sistema de justicia penal? Que haya mucha confusión entre lo que es el dolo eventual con la culpa consciente o con representación, que se la voy a resumir en menos de 2 minutos. ¿Qué cosa es el dolo eventual? Porque yo creo que en el resto de dolos es innecesario explicar porque es algo sencillo. Pero sí un poco de dificultad en el dolo eventual y la culpa consciente. El dolo eventual es cuando el sujeto agente se representa un peligro. Es cuando el sujeto agente tiene conocimiento que de persistir esa acción que está realizando en ese momento puede lesionar, o sea, se representa la puesta en peligro de un bien jurídico. Sin embargo, continúa con esa acción y al continuar con esa acción, menosprecia el bien jurídico. Aquí, si hay algún estudiante o alguien del diplomado que desea que yo repita algún concepto, me lo dice y yo gustosamente lo vuelvo a explicar. La idea es que vayan ustedes comprendiendo algunos conceptos. Repito, el dolo eventual, el sujeto agente se representa el peligro, pero a pesar de que se representa el peligro que con su acción puede lesionar el bien jurídico, pone en riesgo el bien jurídico, continúa con esa acción. Es decir, que con esa acción menosprecia el bien jurídico. Y la culpa consciente o con representación, el sujeto agente también se representa el peligro. También tiene conocimiento de la puesta en peligro que de persistir en esta acción pueda lesionar el bien jurídico. Es decir, tanto el dolo eventual como la culpa consciente o con representación, en ambos, el sujeto agente se representa, tiene conocimiento que con esa acción que está realizando puede poner en riesgo un bien jurídico. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que en el dolo eventual, el sujeto agente menosprecia el bien jurídico. Dice, si lo atropello, lo atropello. Si lo mato, ¿para qué se atraviesa? En cambio, en la culpa consciente o con representación, el sujeto agente no quiere ese resultado. Y no quiere ese resultado porque confía en que ese resultado no se va a producir. Confía en su buena pericia, en su experiencia, en algún factor al cual el sujeto agente se va a encomendar. Y es en mérito de ello que va a tener alto grado de probabilidad de no dar el resultado lesión bien jurídico. Ejemplo, aquel sujeto que viene manejando su vehículo, ¿no?, a alta velocidad o a una velocidad no permitida en esa zona, vamos a suponer 90 kilómetros por hora, y se acerca este sujeto agente en su vehículo a 90 kilómetros por hora, se representa el peligro y dice, de aquí a 5 cuadras hay una institución educativa. Son las 12:30. Seguramente cuando yo llegue a esa institución educativa, voy a encontrar muchos peatones, muchos padres de familia, muchos escolares. Y seguramente de persistir a esta velocidad, voy a lesionar, voy a matar, voy a dañar. Ah, pues dice el sujeto, tengo que llegar yo al trabajo, porque si no me despiden. Bueno, si se atraviesa, pues ¿para qué se atraviesa? ¿No? Y continúa con la marcha. En la culpa consciente o con representación, ese sujeto agente también se representa.
el peligro de su acción, de venir a 90 kilómetros por hora. Pero a diferencia de menospreciar el bien jurídico, que sería el dolo eventual, en la culpa consciente o con representación, el sujeto dice, bueno, sé que están saliendo a las 2:30, sé que hay muchos peatones, sé que hay padres de familia, escolares, pero mira, yo tengo esta allí, yo tengo este Mercedes, yo tengo este buen carro, además que yo soy un buen chofer, ¿no? Yo he manejado trailers, qué sé yo. Si atraviesa alguien, yo lo voy a esquivar y por lo tanto no se va a producir el resultado. Listo. Si nosotros en ese momento nos encontramos, qué sé yo, en la esquina de un puesto de periódico y vemos que el sujeto agente pasa en su vehículo y da muerte a una persona manejando su vehículo a 90 kilómetros por hora, no vamos a poder distinguir si el sujeto agente mató con dolo eventual o mató con culpa consciente o con representación, porque tanto el dolo como la culpa habitan en el mundo subjetivo del sujeto agente. Habitan en el mundo subjetivo del sujeto agente. Tendría que yo abrirle la cabeza, como dice Percy García, para poder determinar si actuó dolosamente o culposamente, y si es que nosotros, eso implicaría que el dolo tiene, qué sé yo, una casa, ¿no? Un hábitat dentro de nuestro cerebro. Es un tema ya poder hablar de la neurociencia. También en otro momento poder conversar esta fascinantes posiciones que hay respecto de estos conceptos, ¿no? De neurociencia. Y entonces, si estamos ahí parados en el puesto periódico, vamos a ver si el sujeto agente mató o no mató. Pues mató con dolo eventual o mató con culpa consciente o con representación. Entonces, el dolo y la culpa hay que probarlo en juicio. En el Perú manifesté en su momento que la mayoría de accidentes de tránsito son homicidios culposos, son lesiones culposas. Aquel chofer de combi que viene manejando a alta velocidad, aquel chofer de combi que se pasa el semáforo en rojo, aquel chofer de combi que se sube la vereda, aquel chofer de combi que se va en ganadas con otra combi, aquel chofer que te jala o aquel chofer que te dice baja flaquito, que baja con pie derecho. Ese sujeto agente que está manejando la combi, ¿se representa el peligro? Claro que se representa el peligro. ¿Menosprecia el bien jurídico? Yo creo que en algunos casos sí menosprecia el bien jurídico, ¿no? Claro que menosprecia el bien jurídico. Y eso lo vivimos nosotros a diario. De repente los que manejamos un vehículo particular y nosotros tenemos de repente que cruzar y justo llega un vehículo, qué sé yo, de servicio público, un taxi, un colectivo, una combi, un micro. ¿Qué es lo que hace? Ahí está el dolo, miren, ¿ah? Yo tengo que frenar. ¿Por qué? Porque el sujeto agente que maneja la combi se va a meter. Me mete la trompa y ya se mete. Yo tengo que frenar, ¿no? Miren, entonces, ¿qué tenemos que hacer en juicio frente a estos casos? Bueno, lo que tenemos que hacer en juicio frente a estos casos es probar el dolo. Si nos contrata la víctima, ¿no? Si nos contrata la víctima, nosotros tenemos que postular por un dolo eventual. Porque de lo contrario, Fiscalía va a tener como teoría del caso un homicidio culposo, un homicidio culposo, efectivamente, 2 años de pena. Por lo tanto, acogerse a un principio de simplificación procesal, como es el principio de oportunidad, por ejemplo. Entre el dolo y la culpa hay gran distancia, y esta distancia se mide en el quantum de pena. Entonces, ahí está el dolo eventual, la culpa consciente. Esa es la teoría volitiva. Pero en otros países, como España, por ejemplo, siguen la teoría cognitiva del dolo. ¿Qué significa la teoría cognitiva del dolo? Pero antes de esto, quiero decir qué cosa es la culpa inconsciente o sin representación. En la culpa inconsciente o sin representación, el sujeto agente no se representa el peligro. El sujeto agente no tiene conocimiento que con su acción que está realizando en ese momento pueda lesionar algún bien jurídico. Entonces, profesor, ¿por qué se lo sanciona? Porque debería haber previsto. Ejemplo, el médico, cuando está operando y se olvida la gasa,
en el interior del paciente. Bueno, está muy buena la música. No sé si Carlitos puedes apagar ahí tú. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, en otros países les decía que siguen la teoría cognitiva. ¿Qué significa la teoría cognitiva? Basta que el sujeto agente se represente el peligro, basta que el sujeto agente tenga conocimiento del peligro, será dolo. Por lo tanto, si traemos esa teoría cognitiva a la teoría volitiva, la culpa consciente o con representación sería dolo. Sería dolo, porque el sujeto agente también se representa. Y no tendríamos que estar con este problema de que si menospreció el bien jurídico o si es que el sujeto confiaba en que el resultado no se iba a producir. Teoría cognitiva. Basta que haya conocimiento. Con esto yo no quiero decir que el dolo solamente es puro conocimiento. No, 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 no. No pueden faltar dolo ni culpa. Perdón, no pueden faltar conocimiento y voluntad. No pueden faltar conocimiento y voluntad. En la teoría volitiva hay un poco más de porcentaje de la voluntad que el conocimiento, lo que sigue la Corte Suprema en el Perú. En otros países que establecen la teoría cognitiva, lo que prima, lo que prevalece, lo que hay más porcentaje en relación al dolo, viene a ser el conocimiento. En menor porcentaje, la voluntad. Fíjense ustedes, por lo tanto, dentro de la teoría cognitiva, la culpa consciente o con representación sería dolo. ¿Y qué sería la culpa o imprudencia, profesor? Solamente la culpa sin representación o inconsciente. ¿Y por qué? Porque acá el sujeto no se representa el peligro. Claro que con eso, en el Perú, se solucionaría muchas cosas, ¿no? Ya no habría muchos homicidios culposos. Todo sería dolo. Basta que el sujeto se represente que con su conducta pueda lesionar un bien jurídico, dolo. Seguramente muchos conductores de servicio público estarían, pues, su situación jurídica sería otra. Muy bien. Después de haber analizado todo esto, ya pasamos a la antijuricidad. Y dije que ¿hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? Háganmela, por favor, si es que hay alguna y si no, continúo. Muy bien. Entonces, llego a la antijuricidad. La antijuricidad, ¿qué significa? Es contraria al derecho. Así se dice, contraria al derecho. ¿Qué es la antijuricidad? Contraria al derecho. ¿Cómo explico esto? Brevemente. El legislador no solamente establece los delitos a través de normas prohibitivas, sino que también el legislador establece normas permisivas. Ejemplos de normas permitidas, permisivas, autorizadas, son las causas de justificación. Por eso que Enrique Bacigalupo dice que las causas de justificación son las teorías de las autorizaciones. ¿Y qué significa entonces ser contrario a derecho? Lo siguiente, cuando yo hablo de antijuricidad, este es un concepto, lo antijurídico es un concepto que no puede vivir al mismo tiempo con el concepto causas de justificación. No pueden estar al mismo tiempo, no pueden tener esa sintonía. O prima la causa de, o prima la antijuricidad, o prima la causa de justificación. Si prima la antijuricidad, entonces yo tendré una acción típica y antijurídica. ¿Por qué? Porque esa acción que realizó el sujeto agente no estuvo permitida por la ley. ¿Me dejé entender? ¿O lo repito? Bueno,
¿Y qué cosa es la causa de justificación? Bueno, las causas de justificación significa que la acción que ha realizado el sujeto agente será típica, pero no antijurídica. ¿Y por qué no contraria al derecho? Antijurídica, anticontraria a lo jurídico, contrario al derecho. Si yo he realizado una acción justificada, una acción permitida, entonces mi acción no será antijurídica. Por lo tanto, no habrá delito. Miren ustedes. Entonces, ¿qué significa para llegar al concepto pena? Previamente, la pena y la medida de seguridad son consecuencias jurídicas ¿de quién? Del delito. Es decir, que yo para cometer un delito, mi acción pasa por muchos controles de calidad, por llamar así, por muchas aduanas, por muchos análisis. Miren ustedes, ¿no? Analizo primero la acción, sus características, luego la tipicidad, luego la antijuricidad. Veo si hay causas de justificación o no hay causas de justificación. Las causas de justificación que nosotros tenemos o se encuentran reguladas están en el artículo 20 de nuestro Código Penal peruano. Porque el inciso 1 y 2 son ejemplos de inimputabilidad, ¿no? El inciso 1, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o falta en la percepción. Y el segundo, el menor de 18 años. Tanto la anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y falta de la percepción con la minoría de edad son conceptos, son ejemplos de inimputabilidad. El inciso 3 sí es una causa de justificación, que es la legítima defensa. Al igual que el estado de necesidad justificante, al igual que el que obra en el ejercicio legítimo de un deber, de un derecho, de una profesión, que se encuentra regulada en el artículo 20.8 del Código Penal. Hemos hablado ya un poco de lo que es la legítima defensa, ¿no? Y ya vamos entrando de lleno a lo que hemos venido a conversar y que está referido a que la legítima defensa es un estado de necesidad justificante que para que pueda invocarse de acuerdo al Código Penal peruano, en su inciso 3 del artículo 20, se requieren de 3 presupuestos que tienen que darse de manera concurrente, como son la agresión ilegítima, el segundo concepto, que es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. El tercer requisito es falta de provocación suficiente de quien alega la defensa. Si estos 3 conceptos se dan de manera conjunta, entonces yo puedo invocar la presencia de una legítima defensa perfecta o completa. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de una legítima defensa perfecta o completa? Que no haya delito. ¿Por qué? Porque hay la presencia de una causa de justificación. Y he dicho que si hay la presencia de una causa de justificación, desaparece la antijuricidad. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos no pueden darse al mismo tiempo. Siempre prevalece uno en relación al otro. Si hay causa de justificación, no hay antijuricidad. Si el sujeto agente mató por matar, es decir, el sujeto agente mató injustificadamente, entonces el sujeto habrá actuado antijurídicamente. El sujeto habrá actuado contrario al derecho, sin autorización por la ley. Eso es antijurídico. El estado de necesidad justificante. Si en la legítima defensa yo estoy hablando frente a un tema de agresión, que por cierto la agresión también tiene algunas características. Tiene que ser una agresión real, porque si estoy ante una agresión irreal, ante una agresión
imaginaria, entonces yo estoy ante la presencia de una legítima defensa putativa. Miren ustedes, la agresión, además de ser real, tiene que ser actual o inminente. ¿Qué significa que la agresión sea actual? Significa que la agresión ya llegó. ¿Y qué significa inminente? Ah, que la agresión está por venir. Miren ustedes. Actual, inminente. Además de ello, que la agresión sea real y no imaginaria. Esto no está en el código. Bueno, está en la dogmática. Está en la dogmática. Y está en la dogmática y qué debemos entender por dogmática, ¿no? Como un conjunto de teorías que nos permiten a nosotros, los operadores jurídicos, determinar cuando una acción constituye delito. Y en dogmática penal que utilizamos hoy en día es la teoría general del delito. Teoría general del delito que define, por ejemplo, al dolo. A diferencia del Código colombiano, ¿no? El Código colombiano sí define lo que es el dolo y sí define lo que es la culpa. Artículos 23 y 24, si no me equivoco por ahí. Entonces nosotros no definimos. A lo mucho les dije en el artículo 11 cuando decimos son acciones u omisiones dolosas y culposas. La dogmática nos establece qué cosa es el dolo, qué cosa es la culpa o imprudencia, nos dice qué cosa es el dolo eventual, qué es la culpa consciente con representación, la culpa inconsciente sin representación, también nos da parámetros para poder aplicar al artículo 16 sobre la tentativa, nos desarrolla los conceptos de las causas de justificación, es decir, la importancia de la dogmática penal y la teoría general del delito es lo que brinda el carácter de ciencia a nuestro derecho penal. Miren, qué interesante, ¿no? El estado de necesidad justificante se diferencia de la legítima defensa en lo siguiente, brevemente, porque estas instituciones son para hablar, pues, semanas, pero voy a resumir al máximo. La legítima defensa y el estado de necesidad justificante, ambas son causas de justificación. La legítima defensa se sustenta en una agresión. El estado de necesidad justificante se sustenta ante un peligro. Ante un peligro. Peligro que tiene que ser sofocado, peligro que tiene que ser enfrentado, peligro que para salir de ese peligro yo tengo que sacrificar un bien jurídico de menor intensidad. Miren ustedes, por ejemplo, para que ustedes me puedan comprender cuando estamos ante un estado de necesidad justificante. Aquella señorita que sale de la discoteca, ¿no? Y está en las afueras en busca de un taxi. Empieza a alejarse, ¿no? Porque hay mucho tumulto, mucha gente, y dice, seguramente un poco más allá o una cuadra más allá va a haber menos gente y seguramente por ahí que vienen los taxis voy a poder contratar a un taxi. Y se va alejando y menos gente, y busca el taxi y se da cuenta que hay un sujeto que le está persiguiendo. Se saca los zapatos y dice, oye, este sujeto ya me viene persiguiendo algunas cuadras, así que mejor empiezo a trotar. Empieza a trotar, el sujeto agente que viene tras de ella también empieza a trotar. Empieza a correr, el sujeto agente empieza a correr. ¿Qué dice ella? Oh, Dios mío, me van a asaltar o me pueden violar. ¿Qué hace entonces? Sigue corriendo y de repente encuentra una casa con la puerta entreabierta, ¿no? Y lo que hace es que esta señorita ingresa intempestivamente y cierra la puerta. Vulneró, atentó contra un bien jurídico, domicilio, ¿no? Ingresó, violación de domicilio, pero fue, digamos, ese accionar le permitió la lesión de un bien jurídico que le permitió sofocar un peligro de mayor intensidad que pudo haber sido
la vulneración de un bien jurídico de mayor trascendencia como la vida o su integridad física. A eso se refiere el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante ya lo que se tiene que hacer es sopesar, balancear, ¿no? Entre dos bienes jurídicos. Entre dos bienes jurídicos. Ese es el estado de necesidad justificante, ¿no? Luego viene el obrar, el que obra en el ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? Por ejemplo, algunos, ¿qué pasa cuando el hijo se porta mal en casa? Y el papá de repente le jala la oreja. O de repente el papá le da un pequeño látigo en las posaderas. Ah, dicen, entonces lo que vamos a hacer es denunciarlo de repente por lesiones, dependiendo la magnitud de la lesión, obviamente. Pero de repente ese padre ejerció esa acción en mérito al artículo 20.8 del Código Penal, que es en el ejercicio legítimo de un derecho, la patria potestad, ¿no? Y acá también se puede establecer qué pasa cuando muchos periodistas son querellados, ¿no? Son querellados a través, de repente, cuando tienen ellos que enfrentar una denuncia agravada en relación a lo que establece el artículo 130, 31 y 32 del Código Penal peruano, para ser más precisos, 132, que contiene la difamación agravada. Entonces, por lo general, los periodistas o la defensa técnica de los periodistas invocan que la información brindada estuvo justificada en el ejercicio de su profesión, de su oficio. Tema también muy largo para poder conversar. Muy bien. Entonces, concluyendo el repaso, es que las causas de justificación son normas permisivas o se sustentan en normas permisivas, son teorías de autorizaciones, como dice Basigalupo. Estos dos conceptos no pueden habitar o existir al mismo tiempo. Si el sujeto agente actuó sin justificación, estaré ante la antijuricidad. Si el sujeto agente actuó autorizado, permitido por la ley, justificadamente, entonces no habrá antijuricidad. La acción será típica, pero no antijurídica, y por lo tanto no habrá delito. Terminé la antijuricidad. Vamos al tercer presupuesto. La culpabilidad. Muchos se confunden entre los conceptos culpa y culpabilidad. Es por eso que los españoles a la culpa la denominan imprudencia. Si ustedes leen a algunos autores o doctrina española, van a encontrar imprudencia, imprudencia consciente, imprudencia inconsciente, ¿no? ¿Y por qué? Casualmente para que no haya confusión entre estos conceptos culpa y culpabilidad. La culpa, recuerden ustedes que está en la tipicidad subjetiva. La culpabilidad es un concepto que conforma el delito. Acción típica, antijurídica y culpable. Culpabilidad diferente a la culpa. La culpabilidad, ¿qué significa en puridad? La culpabilidad, ¿qué significa en puridad? La culpabilidad significa, un minuto por favor. Disculpen, por favor. La culpabilidad significa reproche, reproche penal. ¿Qué significa reprochar penalmente? Lo siguiente, con un ejemplo creo que vale más que 1000 conceptos. Llegan a casa y encuentran a una persona que está cogiendo piedras y está rompiendo las vidrieras de su casa. Entonces seguramente ustedes se acercan
y le van a increpar esa conducta. Oiga, señor, ¿por qué usted está rompiendo los vidrios de mi casa? Y seguramente que esa persona, si es un orate, si es una persona que sufre de anomalía psíquica grave alteración de la conciencia, lo que va a hacer es tirarles también las piedras. Entonces, ¿qué significa esto? Que la culpabilidad, le digo que es reproche. Reprochar significa increpar por la acción penal relevante de un sujeto agente. Es por eso que la culpabilidad tiene 3 subconceptos. El primero de ellos es imputabilidad. Vuelvo a repetir, la culpabilidad es reproche penal. La culpabilidad está sustentada en 3 conceptos. El primero de ellos es imputabilidad. ¿Qué significa? La imputabilidad significa que el sujeto agente tenga capacidad de comprensión. Significa que el sujeto agente, en sentido contrario, no tenga anomalía psíquica, no tenga trastornos, no tenga graves alteraciones de su conciencia. ¿Por qué es? ¿Y qué es imputable casualmente eso? Que una persona, o sea, una persona mayor de edad, o que no contenga anomalía psíquica grave alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque el primer presupuesto de la culpabilidad es la imputabilidad. Claro. Porque yo primero tengo que determinar si el sujeto comprende, si el sujeto tiene esa capacidad de comprensión. Ah, muy bien. Entonces la culpabilidad es reproche penal. Y dentro del concepto de culpabilidad, el primero es imputabilidad. El segundo concepto en ese orden, aquí no es que el orden de los factores no altera el producto. No, 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 no. Aquí hay que seguir el orden. Al igual que ustedes me dicen, ¿qué cosa es el delito? El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Si ustedes me dicen que el delito es una acción típica, culpable y antijurídica, no vale, no sirve. ¿No? Entonces, en la culpabilidad sucede lo mismo. Primero, imputabilidad. Primer presupuesto de análisis. El segundo significa que el sujeto debe comprender el carácter ilícito de su conducta. Se denomina conocimiento de la antijuricidad. Vuelvo a repetir, la culpabilidad es reproche penal. Para yo poder saber si una conducta o una acción es típica, antijurídica y culpable, cuando yo llego a la culpabilidad, lo primero tengo que analizar es imputabilidad, es saber si el sujeto agente tiene capacidad física, si el sujeto agente tiene capacidad psicológica. Una vez que yo puedo decir, este sujeto tiene más de 18 años y no sufre aparentemente de un trastorno mental, entonces digo, muy bien, se acabó, el sujeto es imputable, paso al siguiente test de análisis. ¿Cuál es? Que el sujeto tenga conocimiento de su antijuricidad. ¿Qué significa tener conocimiento de la antijuricidad? Significa que el sujeto agente debe comprender el carácter ilícito de su conducta. Si el sujeto agente no comprende el carácter ilícito de su conducta, el sujeto puede obrar en un error de prohibición. Ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente viene una extranjera antes de la pandemia, ¿no? Se va a una discoteca y mantiene relaciones sexuales, o una persona que conoció en dicha discoteca sale embarazada y ella no quiere tener al niño, y obviamente del lugar de procedencia de donde ella viene, el aborto es permitido. Entonces viene acá y se va a un lugar, a una clínica, a un hospital, qué sé yo, para hacerse ese degrado, ¿no? Y en ese momento es sorprendida por la policía, qué sé yo. Ella dice, bueno, yo no sabía, yo no comprendía el carácter ilícito de mi conducta, yo no sabía que el aborto aquí era prohibido. Igual, ¿no? Mayormente estos ejemplos siempre suceden de extranjeros aquí en el Perú, donde no comprenden ese carácter ilícito de su conducta. Aquella persona de Estados Unidos que vive en el departamento de Florida
o en el estado de Florida, en el cual en dicho estado es que cada uno va es como ir, o digamos, yo me puedo agenciar de un arma de fuego sin tener licencia, ¿no? Yo me voy a una tienda donde venden armas de fuego, me compro un arma y listo. Y ese americano viene también acá a Machu Picchu y de repente se emociona en una discoteca que si yo saca su arma de fuego, de repente es intervenido por la policía y le encuentran el arma de fuego. El sujeto recién bajadito del aeropuerto, ¿no? Primer día, primera noche que está en Perú, siempre anda con su arma de fuego. Bueno, del país de donde yo vengo, Estados Unidos, yo no sabía que aquí en el Perú manejar un arma de fuego sin licencia era prohibido. Es decir, yo desconocía el carácter ilícito de mi conducta. En doctrina encontramos otros ejemplos, ¿no? Aquella persona que está, digamos, que vive en un poquito retirado de la ciudad, que siempre utiliza su escopeta para cazar, ¿no? O para proteger las ovejas de las fieras salvajes, y un buen día, qué sé yo, su casa es intervenida, ¿no? O de repente viene a la ciudad con su escopeta y piensa que está caminando por la casa con la escopeta en la mano, y bueno, es un error de prohibición. El error de prohibición entonces es igual. Recuerden ustedes cuando les decía, si hay antijuricidad y causas de justificación. Estos dos conceptos no pueden existir al mismo tiempo. O bien prima uno o el otro. Cuando hablamos de la culpabilidad y nos toca analizar el conocimiento de la antijuricidad, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar también dos conceptos que son enemigos mortales, que no pueden habitar al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos enemigos mortales? ¿Cuál es ese versus? El conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición. Si el sujeto agente comprendía el carácter ilícito de su conducta, si el sujeto agente comprendía el carácter ilícito de su conducta, entonces, y además de ello, es imputable. Entonces yo diré, cuando analizo la culpabilidad, el sujeto es imputable. Bien. Conocimiento de la antijuricidad. El sujeto o agente comprendía el carácter ilícito de su conducta. Bien. Pero ¿qué pasa si el sujeto agente no comprendía el carácter ilícito de su conducta? Si el sujeto agente no comprendía el carácter ilícito de su conducta, entonces estará en un error de prohibición. ¿Y qué significa la presencia de un error de prohibición? Significa que la acción será típica, será antijurídica, pero no culpable. Claro, porque no pasa el filtro, el segundo filtro del conocimiento de la antijuricidad. Y luego de analizar la culpabilidad, su primer presupuesto, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad, me falta uno más, que es la exigibilidad de la conducta establecida en la norma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es que el derecho penal no exige en los ciudadanos la realización de actos heroicos. Existe en la doctrina alemana varios ejemplos que voy a sacar a relucir para que puedan ustedes entender ello, ¿no? ¿Qué pasa de que un grupo de amigos se va en un crucero y este crucero, bueno, como el Titanic, igualito, empieza a hundirse y hay una sola balsa, ¿no? En el cual en esta balsa, que es muy pequeña, que es una especie de una tabla de 1,5 metros aproximadamente y muy delgada, llegan a sostenerse dos amigos. Un amigo que estaba un poco lesionado, un poco herido como consecuencia del naufragio, perdón, y el otro amigo que estaba pues sin ninguna lesión, sin ninguna herida. Pero ¿qué pasa? Que los dos al mismo tiempo, cogiéndose de esta pequeña tabla,
lo que hacía era que se tenían que hundir, se hundían las dos personas. Entonces ocurre ahí de que hay un conflicto y el amigo que estaba, digamos, sin heridas, sin lesiones, le dice, no, esta tabla es mía y yo me voy a coger. Y el otro amigo, como consecuencia de estar mal herido, empieza a hundirse, empieza a alejarse y termina ahogándose. Fíjense que en este caso estamos ante un estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante es que cuando está su presencia, al igual que en este versus, no podemos hablar de una exigibilidad de una conducta establecida en la norma. Aquella señora o ama de casa que llega a la casa de la vecina y le dice, vecina, aprovechemos que hoy día no hay estado de emergencia y ya estamos muchos días aquí en casa, vámonos a dar una vuelta. Y se van las dos amigas, las dos vecinas, pero la vecina foránea que había llegado a visitar a la otra vecina, le dice, aquí me he venido con Pepito. Pepito tiene 3 años y es amigo de Carlitos, que tienen casi la misma edad. Entonces dicen las dos madres jóvenes, bueno, hay que dejarlo acá con mi niñera, con mi empleada, ¿no? Y listo, y se van. La empleada dice, bueno, todos los niños voy a sacarlos al parque con su pelota. ¿Y qué pasa? Que la doctrina nos enseña que el parque, al finalizar del parque hay un acantilado, ¿no? Los niños empiezan a jugar y la pelota se va en dirección del acantilado y la señora que está al cuidado de ellos, ¿no? La ama de llaves, la empleada del hogar, como quieran llamar, está ahí con el teléfono celular, está ahí chateando, whatsappeando, viendo su Facebook, su Instagram. Levanta la mirada y se da cuenta entonces que la pelota se dirige al acantilado y los niños tras de ella. Ella va, corre, corre, corre y logra atrapar a los dos niños que están a punto de caerse al acantilado. De un brazo a Carlitos y de otro brazo a su amigo. Ella sabe que no puede soportar el peso porque si sigue soportando el peso de ambos, ella también puede caerse al barranco. Y lo que hace es soltar a uno de ellos y vive con otro. Algo así es el estado de necesidad. Algo así es cuando llegamos a analizar el tercer presupuesto de la culpabilidad, la exigibilidad de una conducta establecida en la norma. Es decir, que cuando una persona realiza una acción, esa acción que usted realiza tiene que ser valorada en mérito a las circunstancias de cada caso. Y es en mérito de las circunstancias del caso que se tiene que evaluar, examinar su acción, porque yo no le puedo exigir, que la norma me dice, usted tiene que proteger ese bien jurídico. La norma no me puede obligar a que yo le dé la tabla a mi compañero mal herido, poniendo en riesgo mi vida. La norma no me exige salvar a los dos niños sin que yo ponga en riesgo mi vida. Eso es la exigibilidad de una conducta establecida en la norma. Porque cuando yo hablo de culpabilidad es hablar de reproche, es que se tiene que increpar por una acción que tiene que ser a un sujeto imputable, una acción que tiene que hacer a un sujeto que comprendía el carácter ilícito de su conducta, una acción que para que haya un reproche, tú no puedes reprochar a una persona en unas circunstancias que la norma no te obliga, que la norma no te exige. Eso se refiere a la exigibilidad de una conducta establecida en la ley, en la norma. Cuando hablamos entonces de culpabilidad, es a reproche. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tenemos como consecuencia jurídica? Como consecuencia jurídica es que la acción tiene que ser típica, antijurídica y culpable, y que la culpabilidad va a ser el fundamento de la pena. ¿Por qué el fundamento de la pena? Porque aquí está el reproche que se le hace, que le hace el Estado a esa persona
que previamente, ya dicen en doctrinas modernas, ha cometido un injusto. Ustedes seguramente han leído. Injusto. ¿Por qué el injusto? Porque nosotros, cuando hablamos del delito, seguimos la teoría tripartita: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Cuando estamos en otros países, hablamos de injusto y culpabilidad. Por ejemplo, en Alemania, en España, el delito sigue la teoría bipartita: injusto más culpabilidad. Culpabilidad es reproche, culpabilidad es fundamento de pena. Pero miren, miren, yo les dije que la dogmática tiene que tener siempre, la dogmática tiene que tener siempre una práctica, o tiene que materializarse en una práctica judicial. Cuando son ustedes operadores jurídicos y defienden a una persona, seguramente van a leer la sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Lo que hacen los jueces en el Perú a diario es analizar esto: si el supuesto de hecho que contiene antes, con el código anterior, el atestado policial, la formalización de la denuncia, hoy en día ya no es así. El informe policial pasa al fiscal, lo que hace el fiscal es el inicio de una investigación preliminar, luego la formalización de la investigación preparatoria. Concluida esta, lo que hace es establecer o un sobreseimiento o una acusación. Si es que hay acusación, entonces yo voy a llegar a una etapa del proceso penal que se llama la etapa intermedia, y que esta acusación que contiene este supuesto de hecho, que relata el supuesto de hecho con aroma de delito, se notifica, en este caso, al imputado, al procesado, al investigado, para que en el plazo de 10 días controle esta acusación y tenga un mecanismo de defensa que se llama excepción de improcedencia de acción. Y la excepción de improcedencia de acción se interpone cuando la acción no constituye delito. Y es en esta etapa intermedia en la cual, a través de este mecanismo de defensa, voy a controlar la acusación respecto al supuesto fáctico. Si no lo hago, o no lo hago de manera correcta, o lo puedo hacer de manera correcta, pero el juez, que es una de las principales críticas de la etapa intermedia, es que todo lo que dice el fiscal termine en juicio, cuando, de acuerdo a la teoría, la etapa intermedia viene a ser la etapa de saneamiento. ¿Qué significa saneamiento? Dice, en puridad, yo debo pasar como juez de investigación preparatoria a juicio aquellas imputaciones fiscales que tengan alto grado de probabilidad de condena. Si no tiene alto grado de probabilidad de condena, debe morir acá. Pero sabemos que en la práctica no es así. Todo lo que dice el fiscal, esté mal la imputación, no, algunos fiscales terminan en juicio. ¿Y qué voy a determinar en juicio cuando salga una sentencia? ¿Qué hacen los jueces? Determinan si este supuesto fáctico primero. En realidad no lo hacen, porque no he visto ninguna sentencia en el Perú que empiecen diciendo, es una acción humana, una acción consciente, o sea, una acción voluntaria. No lo dicen. De frente pasan a la tipicidad, ¿no? Y dicen, tipicidad objetiva, tipicidad, actúo con dolo y solamente no motiva, ¿no? No motivan cada uno de estos subconceptos que comprenden la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Por ejemplo, en la culpabilidad, ¿cómo motivan la imputabilidad? DNI. Basta que sea mayor de 18 años, dice que ya es imputable. Yo tengo mis dudas, porque que vivimos en un país pluricultural, y yo estoy seguro que un joven de 18 años, de aquí de Trujillo, sin ir muy lejos a Otusco, van a tener una forma, una manera de reproche completamente distinta, ¿no? Y ahí esto lo dejo seguramente para temas de tesis o temas de investigación, de que en el Perú cómo se determina la imputabilidad o inimputabilidad. Si tienes un DNI amarillo, eres inimputable. Si tienes un DNI de un color distinto, eres imputable. Esa es la imputabilidad en el Perú, lo cual no es correcto, no es correcto. Conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de una conducta. Ya, listo, culpable, pena. ¿No? Esto es así. Así se da en el Perú el tema
de la dogmática penal, de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad. Aquí está en la culpabilidad, repito, el reproche penal. Y todas las sentencias tienen que estar motivadas. Ustedes que han tenido ya contacto seguramente con alguna sentencia, y si no, lean alguna sentencia condenatoria o absolutoria, ustedes se van a dar cuenta que se tiene que hacer este análisis. Miren, que la acción para llegar a delito tiene que satisfacer muchos presupuestos, muchos presupuestos. Y esto que yo he dejado de lado, por ejemplo, en la tipicidad subjetiva, el error de tipo. El error de tipo que muchas veces invoca, por ejemplo, los delitos de violación a la libertad sexual. Cuando el sujeto agente dice, bueno, yo tengo 19 años de edad, 18 años de edad, y he practicado relaciones sexuales consentidas, ¿no? Y mira, acá está la enamorada, la chica, la señorita, me ha mandado a mi WhatsApp, ¿no? Me dice que me quiere, que me ama, que me va a dar la prueba del amor, me ha escrito, acá está todo. Oye, sí, pues, pero la chica es bien desarrollada, claro que sí, es de tu tamaño, pero tiene menos de 14 años. Entonces la defensa técnica del acusado, del jovencito de 18, 19 años, dirá, pues, ¿sabes qué? Yo no sabía, yo no tenía conocimiento de que la señorita tenía menos de 14 años. Es más, mire, yo la conocí a ella en una discoteca, ¿no? En la cual uno para ingresar te piden el DNI, estaba fumando un cigarro ella, estaba tomando un trago, qué sé yo, me acerqué, salí a bailar, nos gustamos y terminamos en un hotel, el cual fue sorprendido porque llegó el papá de la chica y la chica tenía 14 años. Es más, también la chica me dijo que tenía 19 años, 18 años. Mira, como el resto de sus compañeras son más pequeñas, pero ella tiene otras características. Un error de tipo. ¿Y por qué se llama un error de tipo? Porque el error tiene que ser entendido como un vicio de la voluntad. Error de tipo, porque ¿qué dice el tipo penal del 170 o 173? ¿Cuál es uno de los elementos del tipo? El que practica el acto sexual o análogo con una menor de edad. Menor de edad, un elemento del tipo penal. Menor de edad. ¿La norma te prohíbe mantener relaciones sexuales? No. Libertad, ¿no? Libertad sexual. No, yo puedo estar con una, con otra, con otra, con otra. No, no, no. Lo que a mí me prohíbe es mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Con una menor de edad. Y menor de edad es de 14 para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que protege el Estado es la indemnidad sexual, que es diferente a libertad sexual. En el Perú fue establecido como criterio que menor de 14 años, el Estado protege la indemnidad sexual. Significa que esta persona, esta jovencita de menos de 14 años, no puede ejercer su derecho a la libertad sexual. Así quiera, así te ruegue, no puede. ¿Por qué? Porque el Estado protege su indemnidad sexual. ¿Y qué significa indemnidad sexual? Significa que el Estado le dice, oye, tú no tienes capacidad física, emocional para mantener relaciones sexuales. Pero yo quiero, no puede, no puede. Y si alguien viene y mantiene relaciones contigo sabiendo que tú eres menor de 14 años, no puede invocarme el error de tipo. Pero si tú me engañas, tú me mientes, y además en el WhatsApp me dice que tienes 16, 15, y mantenemos relaciones sexuales y yo logro probar ese error de tipo, el hecho solamente va a ser un hecho atípico. Un hecho atípico. ¿Por qué? Por ausencia del dolo. El error de tipo desaparece el dolo. Claro. ¿Qué es el dolo? Conocimiento y voluntad. Y cuando hay un error de tipo, yo no sabía que la menor tenía 14 años. ¿Qué elemento, qué dimensión del dolo ataco? Conocimiento. La presencia de un error de tipo, desaparece el dolo. Miren, entonces, ¿qué cosa quiero llamar su atención? ¿Qué cosa quiero llamar su atención en relación a esto? En relación a esto, lo que quiero yo llamar su atención es que la acción para llegar a delito, miren, tiene muchos filtros y se analizan y se invocan todas estas instituciones jurídicas. El error de tipo, el error de prohibición. Hay otro tipo de error que establece el artículo 14 y 15
Los errores en el Perú, en el Código Penal peruano, son error de tipo, error de prohibición, y el 15 que establece el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Qué cosa es este error de comprensión culturalmente condicionado? Es un error que se sustenta en la costumbre. Por ejemplo, ¿no? Es un error muy discutido, pero que se invoca también en los delitos de violación sexual, cuando de repente el acusado manifiesta que tuvo relaciones con una menor de 14 años, pero que es costumbre de la comunidad nativa, de la comunidad de la sierra, mantener ese tipo de costumbre, ¿no? Entonces se invoca un error de comprensión culturalmente condicionado, y este error de comprensión culturalmente condicionado, para que tenga, porque hay un acuerdo plenario al respecto, para que pueda tener éxito, debe acompañarse de una pericia antropológica. Pero la pericia antropológica implica, ¿no?, de que el perito, el antropólogo, pueda inmiscuirse en este tipo de culturas, de comunidades que muchas veces son muy cerradas, y pueda inmiscuirse y pueda percibir efectivamente este tipo de costumbres, pueda saber de repente los antecedentes, el árbol genealógico, si efectivamente proviene de esta comunidad, cuánto tiempo el sujeto agente o el procesado o el acusado ha vivido en estas comunidades, ¿no? Ese es un tema también muy importante respecto al tema de los errores que se dan dentro del ámbito del Código Penal peruano: el error de tipo, el error de prohibición y el error de comprensión culturalmente condicionada. Y después que, fíjense que después que se analiza la culpabilidad, hay un concepto más que se llama la punibilidad, ¿no? La punibilidad. Pero la punibilidad, ¿por qué no es muy considerada por la dogmática ni por la doctrina como un presupuesto esencial del delito? Porque la punibilidad solamente se da en algunos casos. Ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen que saber qué cosas son excusas absolutorias, ¿no? Porque también hay condiciones objetivas de punibilidad que no voy a alcanzar el tiempo de tocarlas, sino excusas absolutorias. Las excusas absolutorias vienen a ser, en resumen, con un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si el hijo que tiene 18 años de edad quiere irse de paseo, quiere irse de viaje, quiere comprarse ropa, qué sé? Este hijo de 18 años de edad se da cuenta que su padre, que es un próspero comerciante, guarda el dinero siempre, qué sé yo, debajo del colchón, o lo mete en la cómoda. Y este hijo ingresa, ¿no?, y comete un hurto. ¿Qué es el hurto? Cuando se apodera ilegítimamente de un bien mueble. El dinero es un bien mueble. Saca, ¿no? Vamos a poner 2.000 soles. Se lleva 2.000 soles y empieza a comprarse ropa. El padre observa la ropa nueva, empieza a preguntar, va a su cajón y se da cuenta que faltan 2.000 soles. La acción será típica, sí, porque tiene un tipo penal, ¿no? El 180 y pico del Código Penal establece acto de manera dolosa. Acá no, su acción no está justificada, ¿no? No es el que haya agarrado para irse a poner, no sé, ¿no?, combatir un estado de salud delicado, o para comer, ¿no?, que hubiera una norma permisiva que tendríamos que analizar. Luego ya se analiza la culpabilidad, es decir, que el sujeto es imputable, tiene conocimiento de la antijuricidad, una exigibilidad establecida en la norma, por lo tanto dice, hay delito, hay delito. Pero ¿qué pasa en la punibilidad? La punibilidad viene de punición, viene de sanción. Entonces dice, pero fíjate que yo no puedo imponerle una pena a este mal hijo que le hurtó al padre, porque hay la presencia de una excusa absolutoria. La excusa absolutoria, me parece, a ver si tiene su código, busquen por favor alguna excusa absolutoria, no sé si está, a ver, por el 205, permítanme un minuto para buscarla. 208. Correcto, muchísimas gracias, por favor.
Muy bien. La excusa absolutoria, leo, por favor, no son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen. 1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 2. El consorte viudo respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero. 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra la mujer o integrantes de un grupo familiar. Miren ustedes, la excusa absolutoria no tiene un fundamento jurídico. El fundamento de la excusa absolutoria es de política criminal. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, el fundamento de política criminal significa, y lo trato de explicar brevemente, es que, mira, ¿qué hace el hijo hurtándole al padre? Seguramente ya va a haber una sanción moral, pero imagínate, ¿cómo va a odiar ese hijo a ese padre si lo termina metiendo preso, si lo denuncia, si lo lleva a un tribunal? Es decir, y mira, si ustedes leen el 205, ¿no? ¿Quiénes son? Hermanos, padres, cuñados, es decir, dentro del ámbito familiar. Entonces, lo que hacen las excusas absolutorias es no sancionar, no punir algunas conductas que sí son delitos. ¿Pero por qué no se sancionan? Por política criminal. ¿Y cuál sería la política criminal? Bueno, porque se cometen entre personas que por lo general son familia y por lo tanto son delitos, pero no son punibles por la presencia de las excusas absolutorias. Entonces, miren todo esto que hay y por eso esto tiene mucho que ver cuando ustedes leen, ya procesalmente hablando, el artículo 4 o 5 del Código Procesal Penal, que contiene la excepción de improcedencia de acción. Y si alguien lo tiene, a ver, acá está en el 6. La excepción de improcedencia de acción, dice el artículo 6 del Código Procesal Penal vigente 2004. 1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes, ¿no? Y dice aquí, letra B, improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. ¿Cuándo interpongo una excepción de improcedencia de acción? En dos supuestos. Cuando el hecho no constituye delito, recuerdan, acción típica, antejurídica y culpable, o cuando no es justiciable penalmente. ¿Cuándo no es justiciable penalmente? Cuando obra, cuando existe, cuando está presente una excusa absolutoria. ¿Me deja entender? Entonces, este artículo 6, que es un mecanismo de defensa técnica, las excepciones, ¿no? Puedo yo, digamos, utilizarlo para poder desvanecer, para poder controlar una imputación que por lo general siempre se viene a dar dentro de una denuncia, dentro de una acusación. Hay que, eso sí, esperar que la investigación esté formalizada para yo recién poder ahí utilizar estos mecanismos de defensa técnico. Entonces, para ir concluyendo, el delito dogmáticamente no se encuentra establecido en el Código Penal. Yo tengo que analizar si la acción es típica, antijurídica y culpable, ¿no? Ya saben que existe punibilidad, pero la punibilidad no se da para todos los delitos. Muy bien. Yo en cada uno de estos, lo que hago en base a la función de enlace es analizar. Primero, deben analizar siempre la acción humana, consciente, voluntaria, una acción típica, ¿no? Una acción justificada y una acción que merezca reproche penal. La punibilidad no tiene fundamento jurídico, sino de política criminal. Muy bien, dicho esto, cierro con el siguiente ejemplo. Es de la doctrina colombiana. Dice lo siguiente: un señor de 70 años de edad un día sueña
que se le aparece un ángel, ¿no? Y que este ángel le da una varita mágica. Y luego el ángel le dice, mira, te doy esta varita mágica para que una vez que despiertes, vas a ir y en la esquina de tu casa hay un señor que está endemoniado. Y tú con esta varita mágica le vas a dar 3 toques en la cabeza y de esa manera le vas a sacar el demonio. Lo vas a purificar. Entonces, efectivamente, el anciano se despierta y se da cuenta que la supuesta varita mágica la tenía bajo de la cama. Coge la varita mágica, ¿no? Y sale a la esquina de la casa y encuentra a un señor que está a la espera de su combi, de su taxi, de su movilidad. Lo que hace el anciano de 70 años es darle 3 toques, efectivamente, como le había dicho el ángel que se le apareció en los sueños. Le da 3 toques en la cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Qué era la varita mágica? La varita mágica era una barreta de acero. Le da los 3 toques, que eran 3 golpes, y lo mata de manera instantánea al peatón, al pobre peatón que estaba esperando su movilidad. Fue tan rápido y también fue rápida la reacción porque en esa esquina había un policía de tránsito que logró intervenir. Enfrenta todo lo que es llevarlo a la comisaría, le hacen su pericia psicológica, psiquiátrica, enfrenta el juicio, en juicio, tanto la defensa técnica como los peritos oficiales de fiscalía, de medicina legal, logran determinar en juicio que el sujeto tenía, digamos, que era un orate, que tenía problemas mentales. Entonces, el tribunal le impuso una medida de seguridad. ¿Cuál era la medida de seguridad? Un tratamiento ambulatorio. Muy bien, listo. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con la imposición de esta consecuencia jurídica? Fíjense que me van a decir que sí, ¿no? Porque es un hecho típico, antijurídico y culpable, y cuando van a analizar la culpabilidad van a decir, ah, bueno, imputable. No, acá no hay imputabilidad, porque el profesor nos ha dicho que la imputabilidad es que el sujeto agente tenga capacidad física y psicológica. Y acá el señor, en juicio se ha demostrado con pericia oficial y pericia de parte que el señor tenía una anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia. Y por lo tanto, la acción será típica, antijurídica, pero no será culpable. ¿Por qué? Porque no pasa el primer filtro de la imputabilidad. Entonces, no habrá pena, sino medida de seguridad para un inimputable. ¿Están todos de acuerdo con el razonamiento? Bueno, seguramente que todos y seguramente que muchos tribunales de esta parte del mundo, y creo que en la mayoría, van a estar de acuerdo con la imposición de una medida de seguridad. ¿Sí? Pero si ustedes son dogmáticos y van a poner en práctica lo que ha sido esta sesión académica, ¿qué les he dicho que ustedes deben analizar en acción? Que sea una acción humana, consciente, voluntaria. El Señor realizó una acción consciente. No, no realizó una acción consciente. Y así se demostró en juicio. Se demostró que tenía anomalía psíquica, se demostró que tenía grave alteración de la conciencia. Lo correcto dogmáticamente es que es una acción inconsciente. Es decir, cuando yo analizo el delito, yo tengo que saber la acción, características, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Cuando analizo la acción, me doy cuenta que es una acción humana, sí, pero no es una acción consciente, es una acción inconsciente. Y por lo tanto, sería una acción intrascendente para el derecho penal. Esta acción que realizó el anciano de 70 años, de creer que estaba purificando a una persona, a un peatón con su varita mágica, es una acción inconsciente.
Pero si yo digo que es una acción inconsciente a tan nefasto, horrible, criminal, atroz acto cometido, implicaría que esta acción la estoy equiparando con una acción como de ir a pasear al parque, de ir al cine o de comerme un helado. Por lo tanto, el derecho no admitiría ello. ¿Y qué es lo que se hace? No se analiza la acción, sí analizo la tipicidad, sí digo que hay antijuricidad, pero recién en el filtro de la imputabilidad digo, y me doy cuenta, ahí recién saco a relucir y digo, ah, aquí el sujeto tiene anomalía psíquica, aquí recién reconozco que tengo anomalía psíquica, aquí recién reconozco que tengo grave alteración de la conciencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué los tribunales hacen esto por lo general? Porque no es lo mismo decir que es una acción intrascendente para el derecho penal, porque es una acción inconsciente, a que admitamos que sea una acción típica antijurídica y entonces frente a un hecho atroz, mínimamente imponerle y justificar una medida de seguridad, que en el Perú podría ser, de acuerdo con el 71-72 del Código Penal, un tratamiento ambulatorio, ¿no? Lo mandamos al Arco Herrera, mínimamente. Fíjense ustedes la importancia de la dogmática penal, ¿no? Un ejemplo muy interesante, que hay muchos ejemplos en dogmática, ¿no? Hablar sobre la acción es, pues, es mucho, ¿no? Aquí vienen otro tipo de investigaciones, como por ejemplo yo les decía, ¿no? Y brevemente un tema de reflexión. ¿Qué cosa es la neurociencia? Cuando yo digo dolo, miren, temas ya más dogmáticos que quiero como manera de reflexión. Cuando yo digo el dolo es conocimiento y voluntad, ¿cierto? Dolo, conocimiento y voluntad. Entonces, el dolo, el conocimiento, tiene que estar en alguna parte del cerebro. Claro que sí, hay una profesora que se llama Helen Fisher. Helen Fisher, busquen Helen Fisher. Es una profesora que ha estudiado las emociones. Dentro de las emociones al amor. Y ha estudiado, por ejemplo, a un grupo determinado de personas que en ese momento se encontraban enamoradas y les pasaba un escáner por el cerebro y veía algunas características, algunos colores que no tenían las personas que no estaban enamoradas. Y por lo tanto, ella llega, no concluye, esta científica, de que esas características eran el amor y que el amor se estacionaba en una parte que se llama el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens dice que están estacionadas, por ejemplo, los estupefacientes, las drogas, las comidas, y que el amor era una droga, ¿no? Que el amor era una droga. Es un tema muy interesante. ¿Qué quiero llamar la atención con esto? Que la neurociencia trata de explicar en algunos casos y dice lo siguiente, mira, en alguna parte del cerebro está el recuerdo, el amor, el odio, como emociones, ¿o no? Claro, el amor es una emoción, el odio también. ¿No hay delitos de odio? Sí, claro que hay delitos de odio. Pero ¿por qué hay odio? El amor segrega ciertas sustancias, la alegría ciertas sustancias que se reflejan en el ser humano. Cuando yo tengo miedo, ¿qué características tengo? Mi corazón palpita, me sudan las manos, hay más glucosa en la sangre. Ah, mira, ¿qué me hace a mí? ¿Qué me hace a mí matar o no matar? ¿Por qué no mato? Porque en el 106 está, ¿no? Yo no mato porque de repente tengo miedo a Dios o tengo miedo a irme preso. ¿Qué es lo que elige? ¿Qué es lo que motiva tu voluntad? ¿Qué es lo que motiva tu voluntad? De acá saliendo voy a ir a comerme un cuarto de pollo. ¿Qué es lo que motiva la voluntad? El hambre. ¿Dónde está el hambre? ¿Qué cosa impuridad quiero decir con esto? De que el cerebro es quien maneja las emociones y que el cerebro segrega hormonas y que yo cuando estoy feliz genero dopamina y cuando no estoy feliz, cuando estoy triste, melancólico, tengo odio, no tengo ciertas sustancias y por lo tanto la neurociencia dice, bueno, este señor mató de odio, le falta tal sustancia, ¿no? La dopamina, por ejemplo, 5 litros de dopamina o tantas cosas, ¿no?
de dopamina, en un porcentaje. Le inyectamos y listo, el hombre sale. Ah, fíjese que admitir ello implicaría que desaparecería el derecho penal. Los religiosos tampoco admiten esto. ¿Por qué? Porque los que somos creyentes en Dios, nosotros decimos que hay el libre albedrío. El libre albedrío es el insumo de la voluntad. El libre albedrío, que significa que el sujeto, de manera consciente, va a elegir entre un cúmulo de posibilidades. Yo elijo matar, no matar, robar, no robar, violar, no violar. Ese es el libre albedrío. Si ustedes han visto la película, el cuadro de un famoso pintor, en donde está el hombre apuntando así y Dios en el otro extremo, y no se juntan los dos deditos, y que el hombre lo tiene el dedito así, esa es la pintura que refleja el libre albedrío. Al hombre solamente le falta hacer mínimamente para acercarse a Dios, el libre albedrío. Es un tema espectacular. Si admitimos la neurociencia, desaparece la religión, desaparece la psicología, la psiquiatría, el derecho penal. Un tema alucinante en relación a la acción, a la voluntad, al dolo. Y ojo, que cuando estudiamos tentativa, estudiamos el iter criminis. Y decimos que los delitos dolosos nacen en la idea. En la idea, miren, otro mundo subjetivo, la idea. Y, quiero robarme un banco, quiero ser millonario, ya no quiero estar dando clases, ya quiero disfrutar la vida, quiero robarme un proseguro. Ideo, delibero y resuelvo. Mundo subjetivo, fase interna del iter criminis. La fase externa, actos preparatorios, ¿no? Si quiero matar a alguien, compro el veneno, un acto preparatorio. La fase externa es cuando ya el sujeto agente empieza a exteriorizar ese mundo subjetivo. ¿Y qué nos enseña el derecho penal? Que el mundo subjetivo es intrascendente para el derecho penal. Es intrascendente. Los pensamientos no son punibles, ¿no? Los pensamientos no son punibles. Cognitationes nemo patitur, como decían los romanos, cognitationes nemo patitur. Los pensamientos no son punibles. Miren ustedes. Recién se empiezan a ser trascendentes cuando empiezan a materializarse en el mundo exterior. Los actos preparatorios son no punibles. Los actos de tentativa ya son punibles. ¿Por qué los actos preparatorios no son punibles? Porque no lesionan bienes jurídicos. Principio de lesividad, recuerdan, la pena requiere necesariamente de la lesión, es decir, consumación, o puesta en peligro, tentativa. Pero nosotros sabemos que por política criminal algunos actos preparatorios son punibles, ejemplo, el marcaje. ¿No? Se dice que la fase interna es intrascendente para el derecho penal, sí, mientras habita en el mundo subjetivo. Pero en el mundo subjetivo, si nosotros decimos eso en puridad, no es tan cierto. Hay muchas cosas que el derecho penal, digamos, trata de maquillar. No es tan cierto, ¿no? Ya cuando vamos a la práctica. Y no solamente el derecho penal, cuando yo digo que las cárceles sirven para resocializar y que el código me dice los principios ¿no? Rehabilitar, resocializar, reincorporar el penado a la sociedad, es una gran mentira. Cuando decimos que nosotros analizamos temas de imputabilidad, yo debo desaparecer la imputabilidad o inimputabilidad, pero yo desaparecer esa estructura implicaría que muchas acciones no serían delitos y serían atroces socialmente. Entonces, me hago el de la vista gorda en la acción y me voy de frente a la tipicidad, anticuricidad, y en la culpabilidad recién digo, sí, pues tenía anomalía psíquica. ¿Por qué? Porque es mejor decir que hay que imponerle una medida de seguridad que se vaya a la correra a que digamos, oye, este hecho atroz es intrascendente para el derecho penal. Y obviamente que la sociedad terminaría odiando a esta disciplina tan bonita, tan hermosa como es el derecho penal. Muy bien, chicos, ha sido un gusto haber tenido este espacio académico, agradecer la fortaleza, y muy bien, espero volver a verlos pronto en otro momento académico. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y siempre a su disposición. Muy amable, gracias. Doctor, Sí, Miguel, sí, Edwin, si hay alguna pregunta, gustoso, sí, doctor. brevemente para poder, a ver, voy a apagar mi micrófono para poder escucharlo mejor.
Sí, doctor, buenas noches. Y qué gusto volver a escucharlo nuevamente. Doctor, quería ver un Si casito prendes tu sobre un cámara paciente. para conocerte mucho mejor. Sí, un ratito, por favor. Doctor, posterior al compañero, si puedo tal vez hacer unas preguntas. Posterior al compañero. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Edwin, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, le quería consultar sobre un hecho, si es considerado pues típico, antejurídico culpable. Es un caso pues que ha pasado recién último. He tenido conocimiento pues que en una de las playas de estacionamiento donde está realizándose una vacunación por el tema de la pandemia, a una enfermera se le entrega 15 frascos de vacunación, de los cuales, pues, esta señorita que es la responsable de esos 15 frascos, en primer momento ella da cuenta que dos frascos de los pomos eran distintos a los 13 pomos que ella tenía, los cuales ella le entrega a su responsable y le entregan dos de reposición. Pero da el caso que posteriormente ella se da cuenta que otro frasco más, en el cual seguía vacunando, tenía pues la tapa abierta. Entonces cuando van otra vez a reponerle otra vez otro tipo de frasco, se dan cuenta pues que ya esos tres frascos que ella tenía no coincidía con los lotes que estaba vacunando. La pregunta, doctor, ella es, ¿tiene un tipo de responsabilidad penal ella por ser responsable de la adquisición de los 15 frascos de vacuna? Toda vez Cuando que ella ella, refiere claro, que... ya, Edwin, cuando a ella le entregan los 15 frascos, le entregan algún documento, alguna acta que acredite esa entrega. La segunda pregunta es, para yo poder dar una respuesta, es, ella, cuando le hacen la entrega de estos 15 frascos con la documentación pertinente, ¿ella revisa los 15 frascos? ¿Quién le No, entregó los frascos? o sea, ¿Quién ella le entregó los recibe los frascos? frascos. Una responsable, que es en general, que entrega los 15 frascos que ella recibe de la base central del centro de acopio de la vacunación. ¿Venían Entonces, ella sellados trae, esos 15 frascos venían sellados en una caja? según ella, se dice que refieren que venían sellados todos venían sellados. Entonces, ella reparte a sus vacunadoras, a las licenciadas, le entrega 15 en cada cooler. Pero Ya. ¿qué pasa? La Que respuesta esta es señorita, imputación, a ver, la respuesta es imputación objetiva a principio de confianza. Listo. No hay delito. no hay Mínimamente te van a delito. sacar a relucir ahí una culpa, pero no. Un principio de confianza, ¿no? Un principio de confianza es cuando, por ejemplo, yo soy un médico cirujano y voy a hacer una rinoplastía. Entonces yo, el médico cirujano, ¿qué hago? Analizo al paciente y le digo, ¿sabes qué? Tienes que hacerte tu riesgo quirúrgico. El paciente se va a hacer su riesgo quirúrgico y luego viene a la clínica con todos sus análisis. Muy bien, yo le programo la fecha como médico cirujano. Te voy a operar este viernes en tal fecha, en tal hora. Muy bien, yo de frente llego a operar. Previamente, ¿qué es lo que hay? Hay un anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que haberle puesto, ¿qué cosa? Haberla dejado sedada, haberle puesto la anestesia, y yo llego y... ¿Qué pasa si de repente el anestesiólogo no hace bien su función y yo opero? Y como consecuencia de esa mala función del anestesiólogo, genero la muerte del... ¿Me podrán a mí atribuir homicidio culposo? No. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo o la víctima, la persona, la oxisa, murió como consecuencia de la mala pericia, del descuido de este señor. Entonces, de repente en él habrá homicidio doloso, culposo, pero yo no, yo tendré que invocar un principio de confianza. Es decir, que el riesgo generado, muerte, no está vinculado a mi accionar. Esa es la imputación objetiva, principio de confianza. En este caso, los frascos han venido sellados, ha venido por un superior de la misma entidad, del Ministerio de Salud, qué sé yo, y obviamente me lo dan y yo al momento de abrir hay un principio de confianza. Yo no voy a estar revisando vacuna por vacuna, por vacuna, por vacuna, ¿no? Un El tema principio está, de doctor, que confianza. el tema también, doctor, esta disculpe, es que a ella, de los 15 que recibe, 3 frascos no coincidían con el lote que ella tenía. Pero ¿en qué O momento sea, se da ella cuenta? ¿En qué momento se da ella cuenta? En el cuando estaba momento, en en el el proceso instante. cuando estaba en el proceso de vacunación.
Ya, y Cuando nunca está en- puso y cuando se da cuenta de ello, nunca puso en conocimiento o a sea, la pues, autoridad, a la persona. ella hace conocer inicialmente con 2 frascos, pero no por la marca primero ni el código, sino solamente se da cuenta de que el contenido era diferente a los demás. Entonces ella va, lo reporta a su jefe y dice, ¿sabes qué, jefe? Tengo 2 frascos que su contenido es distinto a los demás y le cambian por otro. Hasta ahí no pasaba nada. Ella seguía vacunando y posteriormente se da cuenta con un tercer frasco que ese frasco se encontraba con la tapa abierta. Viene otra vez a su jefe y le dice, Pero y doctor, cuando hace la primera revisión, ¿no se da cuenta del tercer frasco? no, nada, no. Ella le cambian los 2 frascos que ella mencionó, reportó y siguió vacunando. Seguía vacunando y supuestamente se da cuenta de que había otro frasco con la tapa abierta. Viene, lo reporta a su jefe y dice, jefe, tengo un tercer frasco que está con la tapa abierta. Entonces Ya, cuando pero, el jefe dice, ¿pero ya, por qué? Edwin, ¿Por a ver, qué? una pregunta, Edwin, pero, a ver, ¿qué delito, el hecho de los frascos, y a qué delito se le puede atribuir a esa acción de la enfermera? ¿Qué delito se le puede atribuir? A ver, ¿cuál sería el delito? ¿Qué Ella delito se le puede atribuir? bueno, el jefe le estaba imputado como ser responsable ella de los frascos y como a ella, porque ella, lo que denuncian ellas es que supuestamente han sustraído 3 frascos y ha sido cambiado por otro frasco de otro lote. Es Ya, pero lo que estaban ¿cuál sería el tipo penal? denunciando. ¿Cuál sería el tipo penal? ¿Cuál sería el tipo penal? Se podría considerar el delito de sustracción de esos frascos. No, ahí que, no, un hurto, no, tendría que, para mí el hecho es atípico, pero tendríamos que en todo caso, Edwin, esperar que la denuncia o la imputación fiscal. Pueden tomar mi número telefónico si gustan, por favor, para que puedan tenerlo ahí y poder de repente ayudarlos en algún momento, en algún caso, o como está planteando Edwin, 94 85 22 804. 94. 85 22 804. Ya, y cualquier cosa yo ahí estoy dispuesto para poder ayudarlos. Hay que esperar la imputación fiscal en todo caso para que precise cuál es esa y poder determinar en base a una imputación o un tema de negligencia o un hecho atípico. Un principio de confianza. Esto es Edwin. Muchas gracias. Miguel. Gracias. Doctor, Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Hola Miguel. buenas noches. Salud de la Policía Nacional del Perú. Comunico. No sé si será mi audio, pero no lo logro escuchar muy bien a Miguel. ¿Se escucha, doctor? Entrecortado ¿Me se te escucha ahora? escucha, ¿Me Miguel. escucha? No sé si... Ahora mucho mejor. Ya, doctor. Bueno, muchas gracias ante todo por la ponencia. Miguel, escríbeme al WhatsApp, por favor, del número que acabo de dar, porque no logro escucharte. Se escucha entrecortado. Miguel, se escucha entrecortado. Escríbeme al WhatsApp, por favor. Bueno, que han surgido. No logro Ya, escuchar a doctor. Miguel. El WhatsApp entonces se lo escribo ahí Sí, al número que hay. listo. Sí, por favor, porque no está entrecortado. Bien, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo, muy amable. Gracias.